En química lo que vamos a tratar durante este trimestre podría decirse, al siguiente, perdón, son las soluciones. Una solución es nada más que una mezcla homogénea de dos o más compuestos, los cuales pueden ser líquidos o sólidos. Por ejemplo, en la imagen podemos apreciar que vamos a mezclar el agua con un sólido para tener un compuesto o una solución. Aquí vamos a aclarar los conceptos básicos. En soluciones, el solvente siempre va a ser el agua. En la mayoría de veces tenemos el agua a disposición. Puede ser el agua, puede ser el cloro, pero en la mayoría de veces siempre es el agua. Se le va a conocer como solvente. Por el otro lado, vamos a tener un soluto, que de igual manera va a ser siempre un sólido, con algunas excepciones. Ya como les iba diciendo, una solución mezcla de dos sustancias o dos compuestos, los cuales pueden ser entre líquido, líquido o sólido y líquido. Para ello tenemos que tener claro que el solvente, la parte es líquida, la mayoría de veces siempre va a ser el agua. Y el soluto, la mayoría de veces siempre va a ser el sólido. Al mezclar estas dos, produciremos una solución. ¿La cual es la combinación del solvente más el soluto? Al momento que producimos estas combinaciones, pueden suceder varias cosas. Por ejemplo, si mezclamos dos líquidos, puede ser que las dos se mezclen y formen un solo compuesto uniforme, de un solo color. O puede pasar lo contrario, que al momento de mezclar, no se lleguen a unirse y tengamos de la siguiente manera. Como pueden apreciar, está separado las dos sustancias que acabamos de mezclar. Una está ubicada abajo, la otra en la parte superior. Otro caso, tal vez un poco más particular, es al momento de mezclar dos sustancias, puede pasar que no se mezclen y que en vez de eso formen partículas sólidas. Voy a anotar por aquí los casos. En una solución tenemos tres casos. El primero, al mezclar las dos, se unen y forman una mezcla perfecta. Es decir, no se nota si existen dos sustancias. Parece una sola sustancia homogénea. Este es el primer caso, un caso ideal, que la mayoría de veces no se obtiene. El segundo caso, se unen, pero esta vez se nota la diferencia, no llegan a mezclarse. Por lo tanto, se nota cuál es el soluto y cuál es el solvente. Se puede decir que se visualiza las sustancias que mezclamos. Es decir, en la parte superior puede estar ubicado mi sustancia A y en la parte inferior mi sustancia B. Eso puede pasar. Y el último caso que también es particular. El último caso puede ser que mezclemos dos sustancias, pero van a formar sólidos. Esos tres casos tenemos al momento de mezclar sustancias. En uno, lo ideal, se unen y forman una mezcla perfecta. No se nota la diferencia de cuál es cuál. En el segundo, se unen, pero no se mezclan. Se pueden visualizar cuál sustancia mezclamos. Mientras que en el tercer caso, podemos mezclar dos sustancias,
se unen y en vez de formar un líquido perfecto, forman algunos sólidos. Esos son los principales casos que se puede dar al mezclar dos sustancias. Para saber si una sustancia puede mezclarse o no, se usa el siguiente cuadrito, el cual nos da las reglas de solubilidad para los compuestos. En este cuadrito debemos buscar simplemente qué elementos estamos mezclando y con ello ya podemos predecir qué es lo que nos va a formar. Una mezcla soluble o perfecta o una que no se puedan mezclar y formen partículas sólidas. En esta parte de acá tenemos los compuestos. Aquí tenemos las excepciones a la regla. Para ello vamos a aplicarlo en un ejemplo. Aquí tenemos el hidróxido de aluminio, el cual es mezclado por el aluminio con un hidróxido. Esto en fórmula de ecuación química sería de la siguiente manera. Tendría en una parte el aluminio, que es un sólido, y lo voy a mezclar con un hidróxido, que sería la parte líquida. Al mezclar estos dos, voy a obtener el hidróxido de aluminio. Y ahora para saber si esto va a ser soluble o me va a formar partículas sólidas, vamos a utilizar la tablita que les acabo de mencionar. En ella debemos fijarnos en dos partes, que debemos identificar el catión y el anión. Estos son términos un poco, como se podría decir, un poco complejos, pero no son para nada difíciles. Recordar siempre que el catión va a ser la parte positiva y el anión va a ser la parte negativa. Parte positiva, parte negativa. Lo que debemos buscar en la tablita siempre es la parte negativa, el anión. Es decir, esta parte, el hidróxido. El hidróxido debemos buscarlo en la tablita, ya que es la carga negativa. Buscamos donde está el hidróxido, hidróxido, hidróxido. Lo tenemos aquí. El hidróxido cae en la categoría de compuestos insolubles. Vamos a ver si existe una excepción al mezclar con el aluminio. Para ello debemos saber a qué familia pertenece el aluminio. Las excepciones para esta regla son los compuestos que contengan iones de metales alcalinos. Es decir, todos los que tengan metales alcalinos más el hidróxido son la excepción a la regla. En este caso el aluminio, nos vamos a la tabla periódica, buscamos dónde se encuentra el metal alcalino. Tenemos que esta fila de acá son los metales alcalinos. Y justo en esta fila de acá no existe el aluminio. No se encuentra en esta familia. Por lo tanto, se puede concluir que el hidróxido de aluminio es insoluble. Para remarcarlo, se acostumbra siempre poner al lado del compuesto, por ejemplo, el aluminio o H3. Se acostumbra siempre poner al lado del compuesto la característica si es soluble o insoluble. Para ello se usa la letra S para denotar
que es insoluble. Es la letra S, por si acaso, no el número 5. Esa S nos indica si es soluble o insoluble. Caso contrario, si es soluble, se aconseja poner la letra AS. Por ejemplo, supongamos que en vez de mezclar el aluminio, en vez del aluminio hubiera estado uno de estos compuestos que son la excepción. Supongamos, déjenme ponerlo por acá, que en vez del aluminio hubiera estado el sodio mezclado con el hidróxido. En este caso, el hidróxido es un compuesto insoluble, pero la excepción dice, si está el hidróxido mezclado con un compuesto alcalino, un metal alcalino, ese compuesto es soluble. Por lo tanto, al ser soluble, se le agrega con letras pequeñas como subíndice el AC de soluble. Este es soluble. El ejemplo anterior era insoluble. Ya como les dije, es insoluble porque está el hidróxido en los compuestos insolubles. Y además el aluminio no está dentro de las excepciones. Mientras que arriba es soluble porque la excepción dice que si el hidróxido está mezclado con un metal alcalino, ese compuesto no obedece a esta regla de insolubles y más bien es un compuesto soluble. En el primer caso del aluminio, vamos a tener que al mezclarlo se van a formar partículas, mientras que en el segundo caso, al mezclar sodio con hidróxido, vamos a tener un líquido, casi perfecto se podría decir. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. Con respecto a la tarea, tienen 4 compuestos, los cuales deben determinar si son solubles o insolubles, de igual manera que lo realizamos anterior. De los 4 van a seleccionar uno para desarrollarlo aquí. ¿Cuál de los 4 quieren resolver aquí? Déjenme enumerarlos. Ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3 y ejercicio 4. ¿Cuál quieren resolver aquí? ¿Alguien? Repito, de los 4 que deben realizar de tarea, vamos a realizar uno aquí. ¿Me confirman cuál quieren realizar? El 3, dicen. ¿Perdón? El 3. Bueno, vamos a ver que el ejercicio número 3 acaban de nocionar por ahí. Voy a copiarla acá al lado. El 3 es el hidróxido. H2. Y de la misma manera que realizamos el anterior ejercicio, debemos fijarnos en cuál es positivo y cuál es negativo. El negativo es el que buscamos en la tabla
que les presenté anteriormente. Como regla general, lo que está en la parte izquierda es el positivo o el elemento positivo, mientras que lo que tengo a la derecha es el elemento negativo. Por lo tanto, lo que debo buscar en mi tabla es el elemento hidróxido. Déjenme copiar la tablita. Ya. En esta tabla debo buscar el elemento negativo, que es el hidróxido. De igual manera que vimos en el anterior ejemplo, el hidróxido se ubica en la categoría de insolubles. Pero la excepción es si el hidróxido está mezclado con cualquiera de estos elementos metales alcalinos o con el bario en su defecto. Para ello, en la tabla periódica debemos buscar dónde están los metales alcalinos. De igual manera se aplica esta de acá. En mi tabla periódica, los metales alcalinos son estos que están aquí. Debo buscar si dentro de estos elementos está el zinc. El zinc ZN lo busco y no lo encuentro. Por lo tanto, no es la excepción, con lo que queda rectificado que este compuesto es insoluble. Insoluble, ¿por qué? Porque, Como no lo entendí, dicen para las reglas para que sea soluble o no. perdón, Que acaba de llegar, por eso quiero preguntar cuáles son las reglas para que sea soluble o no. ya como les digo, en esta tablita nos indican los compuestos que son solubles y no solubles. Para los solubles, son todos los que tengan estos elementos en la parte negativa. Nitrógeno, ácido, cloro, bromo, yodo, azufres, etc. Mientras que los insolubles son los que tienen en la parte negativa el carbono, hidróxido de fósforo, óxido de cromo, azufre y el hidróxido que estamos viendo ahorita. Si el compuesto o la parte negativa está en la parte de insolubles, se puede concluir que el compuesto va a ser insoluble. Pero debemos fijarnos que existen excepciones para ello. Si el hidróxido está mezclado con algún metal alcalino, automáticamente lo vuelve soluble. Para ello debemos buscar en la tabla periódica cuáles son esos metales alcalinos. Nos fijamos en la tabla periódica y observamos que los metales alcalinos son todos estos de acá. Tenemos el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Como acabamos de ver, no está aquí el elemento zinc, Zn. Por lo tanto, no es la excepción. Y lo que nos da a conocer es que este compuesto va a ser insoluble. Por lo tanto, como les dije anteriormente, para identificar se utiliza la letra S y se lo coloca como subíndice. Esto nos indica que este compuesto es insoluble. De esa manera deben realizar el ejercicio, los ejercicios. De pronto otra pregunta a alguien. Vamos a realizar otro ejercicio más. El 3 ya lo realizamos aquí. De los que sobran, ¿cuál quieren realizar? Aquí. O ya está claro para que lo realicen de tarea. El ejercicio 1,
Vamos a ver el número 1. De igual manera, voy a copiarlo por acá. El 1 es Na. Ver, Na2. SO3. Vamos a determinar si este compuesto es soluble o insoluble. Para ello, de igual manera, debo saber cuál es mi parte positiva y negativa. La parte positiva siempre está a la izquierda y la parte negativa a la derecha. Y son siempre los dos últimos. Una vez que ya tengo identificado cuál es mi parte negativa, debo buscar en la tablita que les acabo de presentar. Voy a copiar la tablita en la otra hoja. En esta tabla de acá debo buscar la parte negativa, que es el CO3. Esto de acá debo buscar en la tabla. Busco en qué lado encuentro. En los compuestos solubles, no está. En los compuestos insolubles, ahí se encuentra el CO3. Justo aquí. Hasta aquí ya puedo decir que es insoluble, pero debo fijarme en las excepciones que existen. Me dice que todos estos compuestos con CO3 son insolubles, a excepción de los que estén acompañados de un metal alcalino. Es que debo fijarme en el sodio, si es o no es alcalino. Para ello, en la tabla periódica, de igual manera, me sirve este de acá. En esta parte de acá debo buscar si está el sodio o no está. Verifico, tengo litio y aquí, justo aquí se encuentra el sodio, Na. Entonces me quiere decir, al estar acompañado del sodio, que es un metal alcalino, lo vuelve automáticamente soluble a mi compuesto. Es decir, debo agregarle en la parte inferior como subíndice la palabra, las letras A y C. Eso me indica que es soluble el compuesto. Les repito de nuevo, de mi compuesto debo buscar la parte positiva y negativa. La parte positiva siempre es el primer elemento que está a la izquierda. La parte negativa, los restantes. Luego debo buscar en mi tabla, en esta de acá, cuáles compuestos son solubles y cuáles no. Debo ubicar dónde está el CO3. El CO3 en este caso está aquí abajo, en la parte de compuestos insolubles. Hasta aquí podría decir que mi compuesto es insoluble, pero debo fijarme en la excepción, la cual me dice, si está mezclado CO3 más un metal alcalino, automáticamente lo vuelve lo contrario, que sería un compuesto soluble. Entonces debo buscar dónde están los metales alcalinos y verificar si el sodio pertenece o no a los metales alcalinos. Busco el sodio, el cual se encuentra justo acá. Por lo tanto, al ser un metal alcalino, es la excepción para la regla. Como estaba insoluble, ahora al rectificar que está con un metal alcalino, se transforma en un compuesto soluble. Por lo tanto, debo agregar la terminación AC, que es de un compuesto soluble. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta.
Entonces, los compuestos insolubles, si están mezclados con un alcalino, se vuelven contrarios, se vuelven solubles. Sí, Algo así también pasa con los solubles, se mezclan con algún tipo de metal y se vuelven insolubles. sí, lo mismo aplica para los solubles. Por ejemplo, supongamos que tengo un elemento. Déjeme ver la plata, voy a mezclarlo con el óxido de nitroso NO3. En este caso podemos ver que la parte positiva es la plata y la parte negativa es el óxido nitroso. Esto debo buscar en la tabla, lo cual está justo aquí. Me dice que todos estos compuestos que están juntos con el óxido nitroso, el ácido carbónico, etcétera, etcétera, son solubles, a excepción de los que estén acompañados de estos elementos: plata, mercurio, plomo, cadmio, cesio, berilio, etcétera. Y si me fijo bien, está mi compuesto acompañado de la plata. Por lo tanto, lo vuelve lo contrario. Como era soluble, ahora lo vuelve a lo contrario. Gracias a la plata, se vuelve insoluble. Esto es lo que sucede. Tal vez alguien una pregunta más. No, y gracias por explicar. Listo, espero que haya quedado claro. Y ahora sí, unas pequeñas indicaciones